Ahí vamos. Déjame atravesar el viento sin documentos, que lo haré por el tiempo que tuvimos. Porque no queda salida, porque pareces dormida, y porque buscando tu sonrisa estaría toda mi vida. Quiero ser... Muy buenos días, bienvenidos a una nueva emisión de Tucumán con todo. Ya estamos listos para traerles toda la información, todo lo que tienen que saber en materia local, nacional, internacional, lo van a encontrar junto a nosotros hasta las 9 de la mañana por la pantalla de América Tucumán, así que los invito a que se queden allí del otro lado junto a nosotros. Voy a comenzar con las presentaciones. Peti Piñata, muy buenos días, ¿cómo le va? Hola Mariana Herrera, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos acá? Ya disfrutando de un día jueves, ya fin de mes, casi, ¿sí? Porque hoy es jueves 30 de julio. Sí. Después lo que vamos a tener que... Bueno, mañana vamos a hacerle acordar a la gente, porque va a ser sábado el 1 de agosto, ¿no? Claro. Porque se tiene que tomar el tecito de ruda y todo lo demás. Sí, sí, sí. Bien, por ahora 15 grados 9 décimos la temperatura en Tucumán, mucha humedad, 99%, la presión atmosférica 961,2 hectopascales, hay vientos del sudoeste a 4 kilómetros por hora, la visibilidad 2 kilómetros, el cielo está cubierto con lloviznas. Sí. 23 la máxima pronosticada para hoy. Mira, según el Servicio Meteorológico Nacional, ya no llovería. A la mañana dice 0 y 10 de probabilidad de chaparrones, o de lluvias, o de lloviznas. Sí. Lo que sí dice neblina. A la tarde parcialmente nublado, que aparece un solcito, y también parcialmente nublado a la noche. O sea que, según el Servicio Meteorológico Nacional, ya no llovería ni esta tarde ni esta noche. Mariana, así se presenta este día jueves. Bien, perfecto. Peti, en un rato vamos a estar haciendo el extendido porque ya se viene el fin de semana Claro. también. Dale. Presentamos ahora a Germán Valdés, encargado de todo en materia política. Muy buenos días, Germán, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Bueno, ya el lunes se anunció las elecciones para el 9 de mayo del año que viene y al día de ayer, ya hay 10 partidos que se van a presentar en las elecciones en la provincia de Tucumán. 10 partidos. Entonces, hasta aquí no se sabe. Estamos hablando de 10 partidos candidatos a gobernador, porque va a haber más partidos que se presenten candidatos solamente para legisladores o solamente para concejales, pero lo cierto es que para gobernador ya hay 10 candidatos en la provincia de Tucumán. Después vamos a hablar de estas cosas y vamos a ir mostrando. Hoy vamos a hablar concretamente del radicalismo. ¿Qué va a pasar con el radicalismo? Si se va a acercar a Campero, si se va a acercar a Catalán. De ese tema hoy nos vamos a ocupar más en detalle. Mariana. Bien, perfecto, Germán. Presentamos ahora a nuestra compañera, la doctora Virginia Almirón Matiuchi, encargada de todo en materia policial y judicial. Muy buenos días, Vir, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mariana? Muy buenos días para vos, para todo el equipo y audiencia. Te adelanto algunos de los títulos que tenemos para la jornada de hoy en materia judicial, sobre todo desde el ámbito local, porque hay novedades en la causa de Erika Antonella Álvarez, en donde se condenó a 3 años de prisión efectiva a uno de los imputados por encubrimiento agravado. Se trata de Nicolás Navarro Flores, quien admitió en la audiencia que se llevó a cabo en el día de ayer que había sido responsable material y penalmente de este delito, y aparte también se le impuso una reparación económica de 100 millones de pesos para la familia de Erika. También hay novedades en nuestra provincia porque el día de ayer se dio a conocer un violento ataque en el penal de Villa Urquiza, en donde un recluso terminó gravemente herido, un recluso de 22 años, apuñalado por otro de los reclusos que se encontraba en su celda con un elemento cortopunzante de fabricación casera.
Y hoy también, Mariana, te comento, tenemos columna judicial junto a la doctora Ingrid Lausberg para tratar sobre este tema de morosidad, de endeudamiento de las familias argentinas en lo que respecta a las distintas firmas de las tarjetas de crédito, de las billeteras virtuales y también sobre el Veraz, qué significa el Veraz, cómo afecta, qué niveles tiene también en la situación financiera de los particulares. Así que también vamos a estar hablando sobre esto. Bien, perfecto, Virginia. Hay un montón de temas en el ámbito del deporte, por eso presentamos ya a nuestro compañero Facundo Cornejo. Muy buenos días, Facu, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Mariana. Tenemos mucha información, lo que ha dejado la jornada de ayer en materia deportiva con partidos de Copa Sudamericana, también del torneo Clausura, una nueva derrota, la tercera al hilo en este semestre para River de Eduardo Coudet, gran triunfo de Gimnasia y Esgrima de La Plata. También vamos a hablar de lo que va a acontecer en la jornada de hoy, porque hoy juega Boca por Copa Sudamericana en Chile ante O'Higgins. También juega Atlético Tucumán en Santiago del Estero, en el Estadio Único Madre de Ciudades. Así que vamos a estar atentos a modo de previa también del partido del Decano, correspondiente por una nueva fecha del torneo Clausura. También vamos a hablar de diferentes temas, por ejemplo, de la Liga Tucumana de Fútbol. Ya están definidas la sede, la fecha y el horario para las semifinales. También vamos a estar atentos a eso. Hay equipos que se siguen reforzando de manera buena, interesante, de cara a lo que va a ser el próximo torneo de la Liga. Así que tenemos mucha información deportiva para que vayamos desarrollando a lo largo de la mañana. Bien, perfecto, Facundo. Nos vamos a ir ahora a exteriores. Ya está lista nuestra compañera Daniela Chinelo. Muy buenos días, Dani, ¿cómo estás? Buen día, Mariana, Germán y a todo el equipo de Tucumán con todo. Estamos acá, estamos en calle General Paz y Rioja, mucho tráfico realmente. Se encuentran varias calles cortadas. De ayer mostrábamos la 24 de septiembre, que recién va a tener su apertura para poder circular el día domingo. Eso complica mucho el tránsito, así que las calles paralelas también están un caos en esta hora, que es la hora pico, que todos están llegando a sus trabajos o llevando a los chicos al colegio. Estas calles están altamente transitadas, se ve que está llena prácticamente toda la cuadra de autos, así que aquellos que ingresan a la primera cuadra pierden un semáforo entero para poder cruzar, porque realmente hay mucho tráfico. Bueno, contarles que está lloviendo, Mariana, una llovizna constante, pero finito, no llueve fuerte. Y no se siente todavía mucho el frío, porque la verdad es que hay mucha humedad. Así que con un piloto para resguardarte del agua, un paraguas el día de hoy, y apenas un busito, algo pequeño de abrigo, estás. Bien, perfecto, Dani. Así que ya tenemos todas las recomendaciones, sí. Sí, bueno, hoy tenemos una mañana cargada de información. Hoy también se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra la Trata de Personas. Vamos a estar con protagonistas para hablar de ello. También vamos a poder hablar en minutos con Liliana Argañarás, la hermana de Betty Argañarás, que el 31 se va a cumplir un nuevo aniversario de su desaparición, de su fallecimiento. Vamos a estar hablando también con ella y, por supuesto, llevándote toda la información. El día de hoy el gobernador tenía pensado ir a supervisar obras en la nueva terminal, las obras que se hicieron en la nueva terminal. Se venían suspendiendo por lluvia. Yo no sé si es que hoy va a estar apto o no para terminar de hacer esa tarea. Vamos a estar, por supuesto, en la cobertura, si es que así es. Así que, bueno, con mucha información hoy, Mariana, pero sobre todo contarte que antes de salir de casa te lleves el paraguas, un abrigo liviano, quizás un piloto también para la lluvia, y eso es todo. Estamos listos para salir. Dale, perfecto, Dani, vamos a estar volviendo en cualquier momento con vos. Vamos ahora a cambiar de tema. Información importante para conocer en este horario. ¿Quiénes cobran en la jornada de hoy, Peti? Bueno, hoy, ¿quiénes cobran? Tienen tiempo hasta el 11 de agosto las asignaciones por maternidad, las asignaciones pago único, que son matrimonio, nacimiento y adopción, y las asignaciones familiares de pensiones no contributivas. Pero hoy comienza el pago del 20% a los empleados estatales. Atención, ¿quiénes cobran hoy? Jueves 30 de julio, el Sistema Provincial de Salud, el CIPROSA, el Instituto Provincial de la Vivienda, el Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo, el IPLA,
y el Ente Único de Regulación de Servicio Público Provincial, el ERCEP, cobran, reitero, el 20% el día de hoy, ¿sí? Bien. Ya después mañana le voy a dar quienes cobran el viernes y quienes cobran el sábado, que ya se termina de pagar este 20%, Mariana. Bien, perfecto, Peti. Vamos a cambiar de tema, nos metemos en el ámbito político, nos vamos con Germán. Bueno, ¿qué va a pasar en las próximas elecciones? Acá, por una parte está el peronismo, y por otra parte el antiperonismo, que también ese antiperonismo está entre derecha e izquierda. Si pudiéramos agregar uno más al peronismo sería Camino a la Lealtad de Burgos, que es mucho más peronista que antiperonista. Pero ¿cómo viene el antiperonismo? Está La Libertad Avanza, está Campero, que hay que ver qué va a hacer, si va con su propio partido o no va con su partido. Está el PRO, que son los tres, y está Ricardo Bussi, 4 que son la derecha dentro de lo que va a ser esta contienda electoral del antiperonismo. La derecha del antiperonismo está dividido en 2 sectores, los que están más a la derecha y los que están a la izquierda. En este tema de la izquierda va dividido en 2 partes. Va una izquierda que es el Partido Obrero y otra izquierda que es mucho más tirando hacia el socialismo, que podría haber una tercera con la socialdemocracia, es decir, no serían 10, serían 11. De esa manera creo que se está definiendo entre peronismo y antiperonismo, entre ese antiperonismo derecha e izquierda, qué es lo que va a pasar en la provincia de Tucumán. Ya en los próximos días iremos dando los nombres o las figuras principales que van a tener cada uno de estos sectores. Aquí lo que está pasando en este momento, lo que se ve, son los chisporroteos entre lo que es el antiperonismo de la derecha, concretamente entre La Libertad Avanza y esa parte donde está Campero, el diputado nacional, donde, por ejemplo, ayer cuestionaron el domicilio de Peli. ¿Por qué? Peli quiere ser candidato a intendente de Yerbabuena. Y los muchachos de Yerbabuena, es decir, la gente de Campero, dice no, pará, pues en las últimas elecciones de octubre del año pasado has votado en Villa Carmela. Villa Carmela no es el municipio, es una comuna rural. Razón por la cual tenés que tener 2 años de antigüedad de residencia en Yerbabuena. Y Peli dice, he vivido toda mi vida en Yerbabuena. Acá hay una discusión interesante. ¿Cuál es la que vale? ¿La que figura en el documento o de donde vos estás viviendo? Esta discusión, le voy a recordar a los muchachos de la política, ya se dio en la década del 80, cuando algunos concejales de la capital vivían en Yerbabuena. Otro ejemplo más clarito. Alguna gente de la Talita vivía en Yerbabuena. Creo que es una discusión que se va a dar y a partir de ahora van a jugar mucho los papeles, va a ser una cuestión de abogado. La Constitución dice 2 años de residencia y la residencia se mide con los papeles. Y el papel tiene que tener tu documento. Pero bueno, repito, ya hubo, esta discusión ya se dieron en la década de 80 o en el 90 cuando se creó la Municipalidad de Las Talitas, donde muchos de los que ocuparon los cargos no eran de Las Talitas. Incluso ahora, algunos de los que están ahora no son de Las Talitas. Bueno, creo que se van a hacer otras discusiones que se vienen a partir de ahora dentro de la política. Mariana. También, Germán, hay que destacar que, sobre todo en muchos municipios del interior, hay muchas de las autoridades actuales que no viven en los municipios. Seguramente deben de figurar en el documento, en el domicilio, pero no viven en los municipios. Y eso también, ¿quién lo controla? Porque después el ciudadano no los ve allí viviendo en el lugar en el que gobiernan. Lo ideal es una ley que diga, el código habla clarito, tu residencia con el documento.
Eso dice la ley. Lo que debe haber es una interpretación de la Junta Electoral que diga, mire, vale la residencia real del funcionario, porque tienen que decir, mira, hermano, vos vivís ahí, no vivís acá. Bueno, creo que eso es, puede ser al revés, lo de Peli. Pues está viviendo en Yerbabuena, pero tendría que ser candidato no podría ser candidato si quiere en Villa Carmela. Es decir, se distorsiona el sentido del domicilio. Sí. Bueno, porque una cosa, el nativo que se dio con Palito Ortega, la discusión del nativo, si vivía en Sorio, pues la constitución originaria, la de Alberti, nativo por opción, que ya no te discutía, pero después la cambiaron, te hablaron de residencia. Creo que eso es una discusión interesante la que hay ahora. Bien, perfecto, Germán. Vamos a cambiar de tema, nos vamos a meter en el ámbito judicial, nos vamos con Virginia. Es Mariana, porque en el día de ayer la justicia tucumana condenó a Nicolás Augusto Navarro Flores, de 37 años, en el marco de un juicio abreviado a encubrimiento agravado, por el delito de encubrimiento agravado, por favorecimiento personal y real, por ser el hecho precedente sumamente grave en este marco de investigación por el femicidio de Erika Álvarez, esta joven de 25 años cuyo cuerpo fue encontrado el 8 de enero de este año en un basural de Manantial Sur. Durante la audiencia, Navarro Flores admitió que el 7 de enero, horas después de cometido el crimen, acudió al domicilio de Felipe el Militar Sosa, quien es hasta ahora el presunto autor material de este femicidio, y allí recibió 2 bolsas con pertenencias de la víctima. Entre ellos estaban ropa, en donde posteriormente se dice que arrojó estas bolsas a un contenedor para eliminar la evidencia. Él sabía que se había cometido este delito en ese domicilio, pero en sus declaraciones señala que nunca conoció que el autor había sido Felipe Sosa. Lo que sí reconoció por parte de la auxiliar fiscal Carolina Brito Ledesma es que en la unidad fiscal perteneciente a Homicidios 1, Navarro Flores colaboró reiteradas veces cuando fue citado por la Fiscalía, declarando 2 oportunidades y respondió a todas las preguntas formuladas por parte de la Fiscalía, lo que llegó a que se dé este acuerdo entre el Ministerio Público Fiscal, entre la defensa técnica, el acusado y también la querella, quien intervino en dando la conformidad de este acuerdo. También, luego de un cuarto intermedio, el juez Lelario Babot destacó el análisis de las comunicaciones telefónicas por parte de la Dirección de Análisis Criminales, por parte del ESIF, en donde se llegó a la conclusión de que había sido estas comunicaciones luego en el 7 de enero de este crimen entre Felipe Sosa y entre Navarro Flores, horas después, y evidencia que también se corroboró con cámaras de seguridad en donde se lo vio a una moto con características similares a la perteneciente a Navarro Flores. Finalmente, el juez declaró admisible este acuerdo en juicio abreviado porque las partes desistieron de presentar cualquier recurso de apelación, pero la investigación sigue en lo que respecta a Felipe Sosa, imputado por principalmente ser autor de este crimen, así como también de Jorge Orlando Díaz y de Justina Gordillo, imputada también por el delito de encubrimiento agravado, triplemente agravado por también ser funcionaria pública y por haber también incurrido con ánimo de lucro en este crimen, Mariana. Sí. Sí. También está hablando de 100 millones de pesos que le van a dar de resarcimiento a la familia de Erika. Acuerdo una indemnización, una reparación económica de 100 millones de pesos para la familia de Erika. Bueno, ahí te pone a pensar, ¿y cuánto le van a pedir si lo condenan al principal acusado? Exactamente. Sí, el tema en algún momento se hablará o investigaremos de cómo el sistema que está, porque esto te genera muchas dudas, no dudas en cuanto a la realidad de que hay que resarcirlo, pero sino también hacerse un juicio abreviado, vos poniendo plata, bajar la pena. Bueno, eso es lo que se está viendo ahora con estos juicios abreviados, donde se dice, no tengo pruebas, pero vos tenés buena plata, acá hubo, más que esto no es que se dice, hubo uno que mató con su camioneta a 2 personas, puso la plata y no tuvo ningún problema. Está bien. Creo que ese es un tema que en algún momento, estos juicios abreviados, habrá que
que analizarlo o mirarlo bien para ver esta cuestión de que el que tiene plata tiene una mejor posición. Bien, perfecto, Germán y Virginia. Vamos ahora a cambiar de tema, nos vamos a meter en temas alegres, nos vamos al deporte con Facu. Que vamos a repasar lo que fue en la jornada de ayer en el Bosque de la Plata. La derrota de River, la tercera consecutiva, como decíamos, en este semestre, y un triunfazo de Gimnasia y Esgrima de La Plata. Allí lo vemos a Eduardo el Chacho Coudet y enfrente el Pata Pereira. Así arrancaba el encuentro con River, intentando con una de sus grandes figuras, o a ver, uno que también llegó haciendo mucho ruido como Ángel Correa. También te da la pauta el fútbol argentino que con la billetera, el nombre propio, no vas a poder ganar los partidos. Lo que le está pasando a este River de Coudet. Gimnasia que intentaba con Nacho Fernández, con Miramón, con este centro y con Gianpaoli intentando de cabeza. Luego el primer central del equipo de Gimnasia saldría también con una cuestión física. Acá otra vez Correa, que siempre gana el rebote y de zurda intentando el ex San Lorenzo, campeón del mundo en el 2022 con la selección argentina, así como Otamendi. Otamendi sería también protagonista un poco más tarde en el partido. Montiel, otro campeón del mundo, intentando por la derecha, y acá Freitas, el mono Infran, y después increíblemente Lucas Beltrán errándole al arco. También la jugada, el partido con la continuidad. Freitas, si se quiere, lo mejor en este River con pocas luces, siendo frágil atrás, y también no le sobra nada a la hora de ir a la parte ofensiva. Fíjate la réplica del equipo de Gimnasia, una pelota que le llega a el futbolista de Gimnasia para que enfrente al arquero, y el mismo Freitas, siendo la rueda de auxilio. Un Salazar que entró por Merlo, un Merlo que tuvo un gran partido, una jugada memorable donde dejó a Otamendi, al Huevo Acuña en el camino. Sí, entró muy bien Salazar, además, jugador que no sé por qué nunca lo tienen en cuenta, este partido sí, entró muy bien Salazar, la verdad. Y Merlo, a quien destacaba, justamente viene hace meses sin jugar. Bueno, acá Miramón, una gran jugada, y Auzmendi perdiendo el gol increíble. Después, en la continuidad de la jugada, el centro para Steinbach, que le ganaba, lo atropellaba y ganaba las alturas a Otamendi, nada más y nada menos. Un Otamendi que parecía impasable en el Mundial, por arriba, acá perdiendo ante Steinbach. Pero increíble el gol que perdió Auzmendi. Gimnasia sí, con un 9 que si hubiese andado más fino, más certero, hubiera liquidado el partido seguramente mucho antes. Esto fue a 10 del final con este cabezazo de Steinbach. Otra vez intentando Gimnasia, que intentaba justamente bajarle la persiana al partido. El mismo Steinbach dando el tiro en el poste horizontal. Fíjate la pelota clank, sonido metálico para el arco de Beltrán. Y acá River con amor propio casi que lo empata. Silva Torrejón sacándole en la línea. Así terminaba el partido para el festejo de Nacho Fernández, para la desilusión de un River que no hace pie en el torneo, porque es la segunda derrota en este torneo. Tiene 0 puntos de 6 posibles, una eliminación en manos de Aldo Civi por Copa Argentina. Recordemos que este ciclo de Eduardo Coudet viene con aquella derrota en la final ante Belgrano en el torneo pasado, y ya está en una crisis profunda este River, no solamente en lo futbolístico y en lo que podemos ver en el partido, sino también lo que se genera alrededor. Por ejemplo, con los 15 jugadores colgados, con el container, con todo lo que sucede. Ayer le preguntaron en la conferencia a Coudet sobre esto y prefirió no hablar. Y sumado a eso también, Facu, hay que destacar que Correa y el Huevo Acuña salieron ambos con por lo menos molestias, sí, porque los dos tenían después hielo colocado en el banco. Los dos salieron por lesión, lo cual no es menor, porque justamente son los jugadores en los que hay más expectativas en River, sumado a Otamendi, que llegó ahora, Montiel, sobre todo por esta carga simbólica de que son buenos campeones del mundo o formaron parte de la selección argentina, pero esto no se está reflejando en cuanto a resultados futbolísticos. Tal cual, hay una crisis profunda en River.
habló de esto también, del mal momento del equipo, pero en lo personal para el Chacho Coudet también uno de los momentos más complicados de su carrera como técnico. Lo vamos a escuchar al entrenador de River. No, pues, sí que es una de las situaciones más difíciles, no solo de acá en River obviamente, sino que también a nivel personal. Es de las veces que más me ha costado poder hacer jugar a un equipo como quiero que juegue. Y bueno, por eso siempre digo que es tiempo y trabajo, que se están completando un grupo, que están llegando jugadores buenos, que seguramente van a llegar muchos, vamos a traer, el River va a traer muchos jugadores más, necesitamos 3, 4 jugadores más en distintas posiciones donde... 4 jugadores más se animó a pedir públicamente Eduardo el Chacho Coudet para con la dirigencia, tirándole la pelota para ahí. Como te decía, cuando le preguntaron sobre estos 15 jugadores colgados, dijo: no soy el indicado para hablar de eso, tendrán que consultarle a quien corresponda, como tirándole la pelota también a la dirigencia. Pero, insisto, en este mal momento de River, uno de los peores momentos en los últimos años, si bien no andaba del todo bien con el muñeco Gallardo, pero Gallardo aguantaba todo el mal momento porque tiene una espalda grande como el Monumental. No así el Chacho Coudet, que si bien jugó en River, logró cosas como jugador, pero como técnico todavía no logró nada. Una derrota rutilante, importante, que claro, que dolió, como la que pasó y cómo se dio aquella final contra Belgrano en el Kempes, con Ubita Fernández dándole vuelta en un par de minutos, y ahora este arranque quedando afuera de Copa Argentina y con 2 derrotas, 0 puntos de 6 posibles en el Monumental, cayendo ante Barracas. Ahora en el Bosque, en La Plata, cayendo ante Gimnasia. Veremos qué es lo que pasa en Núñez otra vez ante Rosario Central, y si es que hay una especie de ultimátum para el Chacho Coudet, que no le está encontrando la vuelta a este River. Lo ganó bien Gimnasia tranquilamente, como te digo. Si es que tenía un 9 más fino, que no sea Ausmendi, el Chelo Torres, por ejemplo, que no está a disposición, podría haberlo liquidado con un par de goles más de diferencia. Sí, totalmente. Eso es importante destacar. Si bien hay una profunda crisis en River y es lo que más se analiza, Gimnasia fue totalmente superior en el partido de ayer y ganó bien. Vamos ahora a irnos a la primera pausa de la mañana. Nos vamos con música, Peti. Que en el año 1982, Albano y Romina Power convirtieron Felicità en un fenómeno mundial. La canción, que habla de la felicidad en las pequeñas cosas de la vida, fue un éxito en Europa y Latinoamérica y se transformó en un himno más recordado de este dúo italiano. Nos vamos a la pausa con este clásico inolvidable. Felicità, il tuo sguardo innocente in mezzo alla gente, la felicità, e restare vicini come bambini, la felicità, felicità. Esa era Mariana, ¿eh? Felicità è un cuscino di piume, l'acqua del fiume che passa e che va, e la pioggia che scende dietro le tende, la felicità, e abbassare la luce per fare pace, la felicità, felicità. Felicità, e un bicchiere di vino con un panino, la felicità, e lasciarti un biglietto dentro al cassetto, la felicità, e cantare a 2 voci quanto mi piace, la felicità, felicità. Senti nell'aria c'è già la nostra canzone d'amore che va come un pensiero che sa di felicità. Senti nell'aria c'è già un raggio di sole più caldo che va come un sorriso che sa di felicità.
tu factura de energía, todos los meses podés participar por 24 premios increíbles. 12 televisores de 55 pulgadas y 12 camisetas originales de la selección argentina. Ingresa a www.edetsa.com. Completa el formulario y entérate cómo participar. Daná tiempo, Daná premios. EDET, comprometidos con nuestra provincia. Con Super, disfruta el precio fijo por 6 meses. Llévate televisión por solo 15.990 pesos. Incluye Mío, 6 meses sin cargo. Sumá HBO Max, 3 meses gratis. Disfruta un libro digital por mes con Skilo. Exclusivo débito automático. Llama ahora al 0810-222-2323. Que tu precio no se mueve. Super, conectados con vos. En esta gestión, cada decisión nace del diálogo, del territorio, de la cercanía con la gente. Legislamos con la convicción de que no hay soluciones reales sin participación, sin presencia, sin compromiso. Porque cuando escuchamos, entendemos. Y cuando entendemos, legislamos mejor. Mantenete informado. Ingresá a la página oficial www.legislaturadetocuman.gov.ar. Miguel Acevedo, vicegobernador, Honorable Legislatura de Tucumán. Estudia a distancia en la Universidad de San Pablo T, con acceso a recursos en línea y bibliotecas virtuales de vanguardia desde cualquier lugar del mundo. Conocé nuestra oferta educativa acreditada y adaptada a tu ritmo. www.uspt.edu.ar. En América Tucumán Noticias te informás de toda la actualidad política, económica, deportiva, social y cultural de Tucumán, con Guillermina Fernández Loaces y Cecilio Lampazona. Te esperamos de lunes a viernes para terminar la jornada juntos, bien informados y en familia. Siempre en América Tucumán. Visitar las obras que han comenzado a realizarse, oficialmente habilitado el check-in provisorio, es una inversión importante y todo lo que tiene que ver el mejoramiento del aeropuerto Benjamín Matienzo siga funcionando. Los tucumanos nos merecíamos un aeropuerto nuevo, una remodelación nueva, así que también agradecerle al ORNA, a las empresas tucumanas y fundamentalmente a esa gran decisión que se ha tomado desde el Gobierno Nacional de remodelar los diferentes aeropuertos a nivel nacional. Gobierno de Tucumán. En Todo Pasa, tus tardes son diferentes. Con entrevistas a destacadas figuras de la cultura, la salud, la política, el deporte y la sociedad tucumana. Con Laura Trejo. Te esperamos para reírnos, informarnos y pasar una tarde diferente. Siempre en América Tucumán. Seguimos en Tucumán con todo y ya estamos en condiciones de irnos a exteriores. Dani, ¿estás al aire?
Sí, Mariana, Germán, me encuentro aquí con Liliana Argañarás, quien es hermana de Beatriz Argañarás. El 31 de julio se cumplirían 20 años de su desaparición y también 20 años de la condena a esas personas que le quitaron la vida. Es un caso que ha marcado mucho a nuestra provincia, la provincia de Tucumán. Se conmueve año a año, sin duda alguna, con este caso que lo ha seguido de cerca desde el primer minuto. Buen día, Liliana, ¿cómo le va? ¿Cómo están ustedes? Muy buen día, Germán, a todo el equipo y a toda la audiencia, ¿no? Muchas gracias por siempre estar presentes y tener presente a Betty, que es lo más importante y es el objetivo que siempre persiguió la familia Argañarás desde el 31 de julio, desde ese momento que recibimos esa noticia tremenda que Betty no había llegado a su lugar de trabajo y que transcurrieron las horas y que no estaban. Ustedes estuvieron al lado para poder acompañar y transitar todos estos largos años en los cuales continuamos pidiendo que recuperen a Betty. Justicia, la justicia trabajó. ¿Qué le debe la justicia, Liliana? La justicia debe esto tan importante que es recuperar a Betty, que en el año 2009 se celebró este juicio oral y público en donde se las condenó a 20 años de prisión. Y desde ese momento la justicia se comprometió a decir vamos a continuar y vamos a recuperar a Betty. Y esto lamentablemente es lo que está faltando, que la justicia cumpla su función, que continúe buscando, haciendo lo que debe hacer para recuperarla. A Betty no se la debe olvidar. Betty estuvo presente desde ese primer día de la desaparición, golpeando puertas, pidiendo, suplicando que se la recupere, que se la siga buscando. Y esto no está pasando. Lamentablemente en el Palacio de Tribunales no tenemos un lugar, una fiscalía donde podamos llegar y decir, tengo estos datos, o hacer la pregunta, ¿qué es lo que se está trabajando, no? Y esto no está sucediendo lamentablemente. No están cercenando totalmente esto tan importante que es para toda persona, todo ser humano, ¿no? Es de poder elaborar un duelo. Uno no puede cerrar una etapa teniendo una persona desaparecida y no poder decirle vamos a dar sepultura y que pueda descansar, y también la familia, y que toda la comunidad tenga una respuesta y decir, se ha cumplido, se ha trabajado y hemos recuperado a Betty. Liliana, ¿cuál es el estado actual de la causa y de las imputadas que ya llevan 20 años haciendo esta condena? Sí, ellas fueron líderes dentro del penal de mujeres, hicieron todo lo que se les vino en sus ganas de hacer. Y lamentablemente esto ha llegado a este punto, ¿no? En los primeros días de agosto se va a cumplir la condena, porque ustedes recuerdan de que cuando se hizo una misa muy importante dentro de acá en San Miguel de Tucumán, en la iglesia San Francisco, ellas estuvieron a nuestro lado también acompañando en esa misa, y no sabíamos que teníamos a las delincuentes que estaban rodeándonos. Fue algo tremendo el saber y descubrir luego en las imágenes que ellas estaban ahí. ¿Ellas pueden recuperar la libertad? Ellas están en libertad condicional ya, ¿sí? Ellas van a cumplir con la condena que se les ha dado en estos primeros días de agosto, pero esto no quiere decir de que esto se terminó, de que ya han cumplido con la condena judicial, puede ser, pero con la social no, y con todo lo que está faltando aún, porque son las únicas conocedoras, las únicas que actuaron en contra de mi hermana y que saben dónde está, dónde la dejaron. La justicia no le ha podido dar esa respuesta. ¿Usted en algún momento pudo hablar con ellas, pedirles que por lo menos tengan la decencia de decirle dónde se encuentran sus restos para que descansen en paz? Mire, Daniela, desde el año 2016, a donde comenzaron estos pedidos de parte de ellas, ¿no?, de poder tener los beneficios para obtener libertad condicional, desde ese momento comenzamos a hacer estas audiencias por Zoom, y de ese modo yo las pude tenerlas frente a un monitor y poder hablarle. En todo momento le hablé
no hubo una audiencia donde parte de nuestra familia no pida la palabra y que les suplique y les pida que digan dónde está Betty, que por esta causa no se la va a volver a enjuiciar, a condenar, que ya está. Esto no se vuelve atrás. Es tan solo que tengan este acto de piedad, porque es piedad lo que tienen que tener, y decirnos dónde está para poder recuperarla. Y esto nunca ocurrió, y yo dudo que vaya a ocurrir, ¿no? Porque a tan poco tiempo de cumplirse la condena no hablaron, ya no lo van a hacer. Es tan solo pedirle a la comunidad, quizás a la gente que vivió en ese edificio de Catamarca 30 y que vio el movimiento que hubo, a pesar que era una mañana de invierno muy fría, lluviosa, pero quizás alguien vio puede aportar un destino, cómo sacaron a mi hermana, y por ahí en algún trayecto alguien pudo haber visto algo, y a veces por temor, ¿no? Porque la gente tiene mucho miedo de involucrarse, porque es humano, y yo lo entiendo, pero es mucho dolor, es mucha hazaña, es mucho, 20 años que le robaron a Betty, 20 años que le robaron a la familia Argañarás. Perdón, Daniela, de no poder retomar la vida, lo normal que debería ser la vida de cada persona, ¿no? No lo podemos hacer, porque nos quedamos en ese 31 de julio del 2006 y seguimos acá, seguimos pidiendo, seguimos suplicando, y la condena social está. Pero la importancia es, y no vamos a perder el objetivo, es que se recupere a Betty. Chicos, adelante ustedes desde estudio. Muchas gracias. No queríamos dejar pasar un aniversario más de la desaparición de Betty, y se pide a la justicia que busque sus restos para que descanse en paz. Así es. Muchas gracias. Un saludo grande. El abrazo de siempre para todo el equipo. Muchísimas gracias, Dani. Muchísimas gracias también por habernos contado y mostrado este testimonio. La verdad que sin lugar a dudas es una fecha que hay que seguir recordando y seguir contando esta historia que ha marcado a la historia judicial de Tucumán. Vamos ahora a cambiar de tema, nos vamos a meter en el ámbito de la política, porque ayer a nivel nacional se conoció una noticia que realmente ha sorprendido bastante. Y es que se trata de que la defensa de Cristina Fernández de Kirchner ha decidido pedir que intervenga el Comité de Derechos Humanos de la ONU para poder cuestionar de esta manera y rever la condena que tiene en la causa Vialidad. Los abogados han solicitado una medida cautelar, sobre todo para tratar de que se suspenda esta inhabilitación perpetua que tiene Cristina Fernández de Kirchner. Hay que destacar que los representantes de la expresidenta son Javier Borrego, quien es español, Carlos Velardi, que es el abogado que ya tenía Cristina Fernández de Kirchner, y se sumó Rafael Balim, quien es de Brasil. Estos tres profesionales ayer brindaron una conferencia en donde dieron a conocer cuáles son los detalles de este pedido para el Comité de Derechos Humanos de la ONU. Y allí explicaron que de alguna manera lo que pidieron es que el organismo analice esta situación institucional y lo que ha pasado con relación a la condena de Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad, conocida de esa manera como causa Vialidad. Y sobre todo aclararon que el planteo lo que no busca es revisar posibles vulneraciones en cuanto a los derechos humanos. Y no se trata más bien de una impugnación al sistema judicial argentino, todo lo contrario, fue lo que sí aseguraron. En este marco, en esta conferencia de prensa, hay que decir que han señalado que las medidas cautelares podrían recibir además una respuesta recién en los próximos meses, porque el Comité de los Derechos Humanos de la ONU tiene que previsto realizar sesiones. Por un lado, el 19 de octubre y la siguiente va a ser el 6 de noviembre durante este año. Pero hay que destacar y recordar también
¿Cuál es la situación en cuanto a la condena que tiene Cristina Fernández de Kirchner, que está condenada por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado, inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y también un multimillonario decomiso de bienes? Esta sentencia fue la que se llegó en esta causa denominada como vialidad. Y hay que destacar además que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha ratificado por unanimidad la pena de 6 años de prisión que está ejerciendo de manera domiciliaria, está cumpliendo, mejor dicho, de manera domiciliaria la expresidente Cristina Fernández de Kirchner, pero ayer se conoció esta novedad que su defensa ha pedido que se revea de alguna manera en el Comité de Derechos Humanos de la ONU su condena, pero sobre todo el tema de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Cambiamos de tema, nos metemos en el ámbito judicial, nos vamos con Vir. Porque nos vamos a la provincia de San Juan, más precisamente al Parque Nacional Ixchi-Gualasto, en donde en el día de ayer se dio la noticia de un terrible accidente producido por un helicóptero que transportaba a 7 personas, luego de permanecer varias horas desaparecido previamente. La aeronave, que era una Bell 412, contratado por la Agencia Federal de Emergencias, partió desde la ciudad de San Juan con motivo de llevar a cabo una etapa de capacitación, la tercera etapa de capacitación de tareas combativas contra los incendios forestales que tenían como destino la zona de Valle Fértil. Este lugar es conocido en la provincia por ser una de las zonas donde se producen mayores incendios durante las épocas secas y de calor. El contacto radial con el helicóptero se perdió a las 10:26 de la mañana, en donde poco después el servicio de búsqueda y salvamento de la empresa argentina de navegación aérea detectó la señal emitida por la baliza de una emergencia, lo que activó un amplio operativo de búsqueda y rescate en este sentido. Horas más tarde, el gobernador de la provincia de San Juan, Marcelo Orrego, confirmó el fallecimiento de los 7 ocupantes. Entre ellos se encontraba el subjefe de la Policía de San Juan, Marcelo Videla, el jefe de bomberos, Rubén Castro, y el director de Protección Civil, Carlos Heredia. En total, la capacitación reunía alrededor de 50 personas. Aunque todavía no se determinaron las causas del accidente, el hecho ocurrió en un contexto de condiciones climáticas meteorológicas adversas. En la región del Valle Fértil e Ixchi-Gualasto se mantenía vigente una alerta por viento sonda. Las intensas ráfagas, lo que es la sequedad extrema en este sentido, la presencia de humo por incendios son algunos de los factores que podrían haber desestabilizado esta aeronave. Por su parte, a raíz de la tragedia, también el gobierno provincial decretó 3 días de duelo, en donde la decisión fue oficializada mediante un decreto firmado por parte del Poder Ejecutivo, encabezado por el vicegobernador de Fabián Martín, y la norma establece que durante 3 días de duelo, la bandera nacional y la bandera de San Juan permanecerán izadas a media asta en todos los edificios públicos y dispone además la suspensión de los actos festivos organizados, Mariana. Perfecto, Virginia. Nos vamos a ir ahora con Peti porque tiene información importante para contarnos. Vamos a hablar de la salud mental. Bien. ¿Sí? Porque hay una investigación que fue publicada en la revista de Gerontología que analizó cómo personas de distintas edades enfrentan problemas complejos. Y el resultado dice que los adultos mayores fueron, en líneas generales, más eficaces que los jóvenes. Los más efectivos fueron los nacidos entre 1960 y 1980. Hoy tienen entre 45 y 66 años. Y la ventaja se notó, sobre todo en los conflictos interpersonales, en las discusiones familiares o desacuerdos con amigos. El estudio evaluó 4 maneras de enfrentar un problema: planificar, analizar la situación en la cabeza, apoyarse en otras personas o evitar el conflicto. La experiencia ayuda a reconocer lo que es importante, controlar las reacciones, elegir respuestas que no agraven la situación. Ojo, no siempre ganan los más grandes. Frente a problemas nuevos que exigen rapidez mental o manejar mucha información a la vez, los más jóvenes conservan
aún la ventaja. Un segundo estudio publicado en Fronteras en Psicología sumó un dato. Cada grupo de edad resuelve mejor los problemas que son relevantes para su propia vida. Bien, perfecto, Peti. La verdad que para tenerlo en cuenta estos datos. Vamos a cambiar de tema ahora, nos vamos a meter en el ámbito de la cultura y el espectáculo. Nos vamos con Leila. Bueno, se viene Cuerpo en Llamas hoy jueves a las 20 horas, atenta con esta info, porque justamente la gente busca qué hacer, ¿no? El fin de semana, aproximadamente, siempre a partir del jueves empiezan a buscar qué hacer. Es por eso que Cuerpo en Llamas, que tiene que ver con la danza, el cine, la memoria azucarera, también al aire libre en la banda del Río Salí. Esto está muy bueno, una propuesta para toda la familia. Esto es hoy, jueves 30 de julio, a las 19 horas. Ahí corrijo la hora, ¿sí? Y es por eso que les quiero decir dónde queda, porque está en Avenida San Martín, junto al puente Lucas Córdoba, en banda del Río Salí. Para poder ustedes llegar, obviamente recuerden ir temprano para poder adquirir la entrada, y se trata de Cuerpos en Llamas, una intervención artística multimedia que combina danza contemporánea, cine y proyecciones audiovisuales en el espacio público. Así que está muy buena para poder ir a disfrutar de este gran momento. Bien, perfecto, Leila. Cambiamos de tema, nos metemos en el ámbito del deporte. Vamos con Facu. Y ahora para hablar de turf, del turf tucumano, del hipódromo de Tucumán, de las gateras, de los caballos, de la fusta, de la varilla, y de la escuela de jockey que funciona en el hipódromo de Tucumán. Vamos a ver el informe que preparó precisamente la entidad para contar diferentes historias de los jóvenes que llegan a la escuela, que es gratuita, también de las personas que están encargadas de la formación de los jockeys y de las yoquetas. Así que vamos a ver entonces el informe sobre la escuela de jockeys en Tucumán. Tucumán tiene una historia escrita a pura pasión. Mi papá, él variaba caballos cuadreros y bueno, me llevaba, y de ahí me empezó a gustar de muy chiquito. Yo siempre veía las carreras con mi mamá y a mi mamá le gustaba y bueno, y a mí me gustaba, y por seguirle a mi mamá empecé a venir para aquí. O sea, no es fácil que no dejar la familia, como yo dejaba en las termas, pero yo creo que la pasión te lleva a venir a hacerlo, ¿no? Una historia donde el hombre y el caballo desafían al tiempo, la velocidad y los límites. En realidad los chicos que vienen acá a la escuelita son los que han tenido un contacto previo con los caballos. Una conexión entre el animal y la persona, sí. Yo me he criado con los caballos, mi papá también tiene caballo y desde chica. Porque el turf no es solo una carrera, es sacrificio, es disciplina, es batalla. Trato de no faltar, me cuido en todo, no salgo a ningún lado y bueno, sí, voy bien. Sí me invitan, digamos, a salir, pero no, yo estoy enfocado porque yo tengo que variar. Aquí se varía de lunes a sábado y los únicos días que se descansa son los domingos. Tenía, digamos, la vergüenza, el miedo, eso me mataba a mí. Yo tengo mucha vergüenza y no podía venir hasta que un día yo he venido y me he animado y así he empezado. Aquí en la Escuela de Formación de Jockeys Aprendices Maruja Ramírez nacen los sueños de quienes buscan dejar su huella. Tu sueño es ganar la batalla. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Como todo que está aquí, yo creo que todos quieren ganar la batalla, ¿no? Para el año que viene yo me voy al hipódromo de San Isidro. Me voy a hacer la escuelita ahí. Iba a irme este año, pero yo me quedo para foguearme, para aprender más aquí, con ir más experiencia para allá. Aquí no solo se forman jockeys, se forjan futuros campeones. Esto se llama montura y esto es tribu. Este chico vino sin saber andar a caballo, sin agarrar las riendas. En 6 meses lo perfeccioné y entró segundo en la estadística de jockey al año. Listo, Alejo, por acá. Aquí se puede venir desde cero porque se aprende y se va aprendiendo de a poquito. Galope, bien abierto, por acá pasen, no pasen por allá. Quiero correr también, que es lo que todos venimos y buscamos aquí, que queremos salir a correr. Yo entiendo, la primera carrera siempre es nervio, pero una vez que ya entran a correr, ya se llevan nervios. Hay caballos que son mansos, hay otros que son malos. Empiezo con ese zainito que va allá, se va el chico, el primero, bueno, con ese se empieza, el mansito ese puede mandarlo cualquiera. Hay que saber manejarlo, digamos, dominarlo con las riendas. Ellos tienen que estar todos, o sea, montarlo todos los días animal para conocerlo.
a ver qué es lo que hace, qué maña tiene. Es muy difícil. El camino al logro de mañana empieza hoy. A ver, ¿qué me falta? Andate en el grito. Se siente lindo, a la misma vez también es como que se despeja un poco la mente de todo y se siente tranquilidad a la vez y bueno, se siente bien, se siente lindo. Estaría lindo que vengan más personas y todo porque sí es lindo el deporte. Bueno, hasta ahí entonces el informe sobre la escuela de jockey que funciona en el hipódromo de Tucumán, como decíamos, de manera gratuita. Y es de público conocimiento, las carreras que se dan domingo de por medio, hacían referencia ahí también de la carrera del Batalla de Tucumán, el 24 de septiembre, que es la más importante en esa fecha a nivel nacional, pero para los amantes del turf, entonces, este informe sobre la escuela de jockeys en la provincia. Facundo. Vamos a cambiar nuevamente de tema y nos vamos a ir al ámbito de la política internacional y de las relaciones bilaterales de Argentina, porque quien habló fue el canciller Pablo Quirno, y para tratar de bajar un poco la presión sobre los conflictos que está manteniendo el presidente de la Nación, Javier Milei, con el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. Hizo referencia a este conflicto que se viene manteniendo ya hace bastante tiempo, pero que se acentuó durante el pasado fin de semana cuando el presidente de la Nación estuvo en Brasil para acompañar la candidatura a presidente de Flavio Bolsonaro, quien es hijo de Jair Bolsonaro y que va a estar compitiendo y es el principal contrincante que tiene Lula da Silva en las elecciones del próximo 4 de octubre. En ese marco hay que destacar que Quirno trató de llevar este enfrentamiento más bien hacia el lado político e ideológico entre ambos mandatarios y descartó totalmente de lleno el hecho de un posible rompimiento de relaciones bilaterales con Brasil, ya que además hay que destacar que Brasil es el principal socio comercial de Argentina, con lo cual todo lo que tiene que ver con las relaciones y los vínculos económicos de ambos países, al menos por el lado de Argentina, está totalmente descartado. Fue lo que destacó el canciller Quirno, que sí puso énfasis en que se trata más bien de casi que un cruce que tiene que ver con formas de pensar y de concebir la política entre el presidente de la Nación, Javier Milei, y también el presidente de Brasil. Sin embargo, fue bastante claro en asegurar que por el lado de Argentina no hay ninguna posibilidad de que se tome algún tipo de medida de romper relaciones diplomáticas o de cortar con las relaciones, sobre todo pensando en el sentido económico, y que sin lugar a duda el vínculo que mantienen tanto Argentina con Brasil es absolutamente estrecho en materia económica, independientemente de estos enfrentamientos que se han dado e incluso de los cruces que se han producido entre diferentes cuestiones que tiene que ver también con declaraciones de funcionarios del país vecino, así que ha tratado de bajar un poco la espuma en este enfrentamiento entre Milei e Ignacio Lula da Silva. Vamos ahora con Peti, que tiene más información. Uno de los temas del invierno y de todos los años es el alerta por monóxido de carbono. Crecen las intoxicaciones y Tucumán está entre las provincias con más casos en el norte argentino. Atención en pleno invierno. El Ministerio de Salud de la Nación acaba de confirmar que las intoxicaciones por monóxido de carbono aumentaron en todo el país y el norte no quedó afuera. Hubo 781 casos de intoxicación por monóxido en el país hasta fines de junio, con 12 personas fallecidas. Y los casos crecieron un 7,4% respecto del mismo periodo del año pasado. El NOA sumó 72 casos, con un pico de entre 30 entre fines de abril y mediados de mayo, concentrados principalmente en Tucumán, Salta y Santiago del Estero. El norte mostró un crecimiento sostenido este año y las intoxicaciones se adelantaron respecto de temporadas anteriores.
Salud advierte que la temporada todavía no terminó y pide seguir con los controles. Y los controles los tenemos que hacer nosotros, ¿sí? En cada hogar, pero atención, porque es peligroso de verdad. Hay que tener muchísimo cuidado porque no por nada se le llama la muerte silenciosa al monóxido de carbono. Sí, así es. Así es, Peti, hay que tener mucha precaución, sobre todo en estos días que quedan aún de la época invernal. Vamos a cambiar de tema, nos vamos a ir ya al living porque ya está Germán con más invitados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día, Germán. Bueno, cuénteme qué se puede hacer ahora en esta situación de el colchón, te hablan que tenés plata en el colchón, gente que tiene que incorporarse a eso. ¿Qué hacer con la plata? ¿Cuál es su consejo? Bueno, primero, para los que la tienen y para los que no tienen. Bueno, en este contexto en el que estamos viviendo en la Argentina, yo te traigo un cuadrito después si quieres lo discutimos. Bien. En por qué me baso en el análisis que estoy haciendo. Es básicamente si el que tiene la posibilidad de ahorrar, primero empecemos por ahí, dolarizarse. Porque estamos en un momento en donde digamos, se viene un año de elecciones, bueno, y siempre pasa en Argentina que estos ciclos, la gente busca un refugio y busca el dólar. Aquel que puede dolarizarse, bueno, hay diferentes instrumentos de inversión, porque también tener el dólar en el colchón no genera, digamos, tiene una pérdida de poder adquisitivo por el tema de la inflación. Hay diferentes instrumentos de inversión que uno puede comprar en el mercado de capitales. Justamente ayer estaba mirando, sacó el gobierno, licitó uno que se llama la O28 y la O29, que son bonos que uno compra como plazo fijo, pero en dólares, y todos los meses te va pagando. Esa es la diferencia con otros bonos que hay, que te paga una inversión, una rentabilidad del 8%, que es buena, pero estás comprando un bono... 8% anual. Anual. Claro. Claro, un 8% anual que es muy buena, pero estás comprando un bono riesgo argentino, al 2028-2029, donde por eso, digamos, te están pagando estas rentabilidades. Las rentabilidades ahora más o menos andan en el 5%. Rentabilidad anual. Anual, claro, el banco te da el 2%, el 1% en dólar, anual. Acordate, estás comprando un riesgo que es comprarle al gobierno argentino con todo lo que eso, digamos, implica en lo que pasó hoy, que el default que podría haber, ¿no? Después tenés obligaciones negociables, que son comprar también bonos que serían, pero de empresas que son más, un poco más solventes. Entonces, también de esa manera, algunas pueden estar alrededor del 6%. Vamos a un ejemplo concreto. Por ejemplo, obligación negociable es un título, un papel que me da una empresa grande en la Argentina. Si usted tuviera que decir cuáles son las obligaciones, el top de las 5 más grandes. YPF, Pampa Energía, Telecom, son las que están dando... Pero se les comprar acciones más que... Son obligaciones negociables. ¿Por qué? Porque uno pacta una tasa de interés, un retorno. Están alrededor del 7, el 8%, depende cuándo las compra, cuál es el valor de compra y cuál es el valor también de venta. Y son líquidas, uno las puede vender en el mercado. Generalmente el interés que te paga son cada 6 meses. Esa es la diferencia entre uno pacta, supongamos, compra una obligación negociable, pongo $1 millón y cada 6 meses me va a pagar un 8% de interés en dólares, ¿no? $1 millón pasado a dólar. Y todo eso está pactado, por eso es una obligación negociable, una renta fija que le llaman. Y después uno la puede salir a vender al mercado de capitales si necesita el capital. La diferencia con el bono soberano que sacó el gobierno el miércoles, que fue algo, digamos, me llamó mucho la atención, porque generalmente los bonos pagan cada 6 meses, no todos los meses. Intentaron armar algo así como un plazo fijo en dólares, solamente con un bono. Y bueno, la verdad que veremos cómo salió, tuvo éxito, se compró mucho. Pudo rolear toda la deuda que tenía el mercado, el Tesoro, la pudo salir a vender con estos nuevos instrumentos, con otros también, el ECAP, bueno, hay muchos instrumentos que hay en el mercado, pero me llamó la atención porque es el primero que veo que paga, todos los meses te da una rentabilidad. Buscaron, digamos, algo así como un plazo fijo en dólares,
que es bastante interesante. La diferencia con la obligación negociable, que vos estás comprando un bono de una empresa líder, solvente, y acá estás comprando... Acá hace unos años, largo, en la Bolsa de Comercio de Tucumán, no sé si era la bolsa, la nueva bolsa, sacaron una obligación negociable. Pero no tuvo poca vida. Claro. ¿Por qué? Bueno, acá no sé qué habrá pasado. No, bueno, pero a veces en otros lugares, esto de que las otras empresas que no sean ni PF ni ningún ese nivel. Bueno, hay empresas que salen al mercado, lo que pasa es que, bueno, para salir al mercado y poder ofrecer esa tasa, hay detrás todo un análisis, un riesgo que hay en el mercado. ¿Por qué el mercado? El mercado es expectativa, digamos, es eso. Si uno compra a YPF una obligación negociable porque espera que a YPF le vaya bien, si no compra, digamos, y el porcentaje o la tasa que YPF ofrece, por decirte YPF o Pampa Energía, cualquiera de estas empresas líderes, es porque pueden pagarla. Y hay atrás todo un análisis de balance, de estados contables que hacen que el inversor invierta en una obligación negociable. Ahora, a tu pregunta, en el contexto que estamos, dolarizarte, comprar dólares y de ahí, si los podés invertir, mejor. Siempre eso, o sea... Es decir, tu resguardo hoy sería, si tiene unos mangos, comprar dólares. Y comprar dólares e invertir en dólares. Usted sabe que hay dos frases. No sé si mucho en... Mira, hay dos frases. No mucho en inversión digamos, argentina, porque el riesgo argentino yo lo dejaría un poco de costado. Invertiría en otro tipo de obligaciones negociables o CDRs, que son otro instrumento también que uno se cubre. Los CDRs es comprar acciones de afuera, de empresas, no sé, Apple, Google. Uno compra un CDR, que es una acción, pero está cubierto por la devaluación. Pero le pregunto, hay dos frases argentinas en el tiempo. Una de Perón que decía: la víscera más sensible del ser humano es el bolsillo. Sí. No le toqué el bolsillo porque eso es lo más difícil. Sí. O otra, Pugliese, que era una figura del radicalismo, un día le decía a la gente: mire, la Argentina va a salir, y al día siguiente siguió aumentando el dólar y dijo: les hablé con el corazón, me contestaron con el bolsillo. Bueno, sí. La pregunta es, hoy en día, ¿cómo le explicamos a la gente que si tiene unos mangos, andate al dólar o metete en esto? Porque es difícil, oye, que tiene, mire, esta es la segunda o tercera vez que el gobierno redobla la apuesta con el dólar de colchón. Sí, el gobierno lo que está tratando es que justamente la gente que tiene el dólar del colchón lo invierta, o sea, lo incluya en el sistema blanco financiero, digamos, que salga y compre bonos del Estado o obligación negociable o cualquier instrumento financiero, pero que ese dólar que está ahí inutilizado, que es verdad, entre al mercado de capitales. Yo lo que digo es comprar, digamos, si uno tiene dólar en el colchón, yo no estoy diciendo que vaya y lo ponga en el banco, porque no tiene sentido, las rentabilidades que te dan son muy pocas. Sí, ir al mercado de capital y comprar inversiones. Pero el mercado de capital es una cosa totalmente diferente al banco. Espere. Usted desde el viernes pasado, cuando vino este funcionario de la provincia, de la Nación, y dijo el dólar se veía a 1.800, estaba en 1.500. Sí. Ayer ya estuvo en 1.600. Sí, por eso te digo. En una semana. Y si puede ir a 1.800, se puede ir a mucho más también. No alarmemos así, porque esa pérdida no es que la pierda el tipo que tiene el dólar, la pierde la gente. Porque usted está comprando cosas y dice: mira, esto es dolarizado, te aumenta un 20% de la nada porque un tipo sale a hablar. Sí, pero acá hay bandas que usa el gobierno y la banda superior está en más de 1.800 ahora. Y ahora, ¿por qué te traje este cuadro? Sí. Mirá, esto digamos, me llamaba mucho la atención, esto lo hice el otro día. En diciembre de 2023, cuando asume Milei, con 100.000 pesos, digamos, 100.000 pesos ahora, con una inflación de Milei hasta junio del 234% anualizado. Sí. Esa es la inflación de Milei, de diciembre a junio. No estoy contando la de junio, la de junio que fue el 1.9. 100.000 pesos a día de hoy. Para diciembre, desde lo que él asumió. Diciembre de 2023 estoy hablando. Ah, bien, correcto. Hasta hoy, hasta junio, es el 234. ¿Por qué te quería mostrar estos números? 100.000 pesos ahora para mantener mi poder adquisitivo, con una inflación medida por un INDEC, que es bastante también
digamos, tiene cosas como para revisarse, porque este número podría ser más alto. Supongamos que está bien medida, tendrías que tener 334.000 pesos para no ganar y perder, para mantener mi poder adquisitivo. O sea, 100.000 pesos de diciembre de 2023 son 334.000 a día de hoy. ¿Bien? Sin embargo, el dólar blue lo medí contra algo que se podía medir. Hay diferentes dólares, pero bueno, el dólar blue subió solamente el 47%. ¿Qué te quiero decir con esto? Que yo, supongamos yo soy un inversor que vengo de afuera, vamos a hablar de inversiones, ¿no? Vengo de inversor y Germán, te quiero contratar, vengo de afuera, tengo dólares, yo con 98 dólares te pagaba 100.000 dólares, 100.000 pesos en el 2023. ¿Me seguís hasta ahí? Sí. Ahora yo necesito 214 dólares para pagarte esos 100.000 dólares que ahora son 334.000. O sea, yo como inversor de afuera, a mí se me duplicó o más tu salario. Sí. O sea, yo como inversor vengo a Argentina y veo estos números y digo, acá se duplicó. ¿Vos escuchaste que Argentina es uno de los países más caros del mundo? Se escucha, Argentina sí, claro, es más caro que comer en España, que comer en Nueva York. Bueno, es esto. O sea, anclaron el dólar, produjeron que, digamos, nosotros seamos carísimos, pero es por esto. Yo trabajo en una empresa que vendo servicio al exterior, ¿bien? A mí me pagan de afuera. Antes, el mismo sueldo me salía $100, ahora necesitan 200. Pero usted me está comparando peso con peso, dólar con dólar, pero yo le comparo otra cosa. Sí. Yo con 100.000 pesos, ¿qué compraba? En diciembre del 23, ¿qué compró con 100.000 pesos? Compraba mucho más que comprabas ahora, claro. ¿Pero por qué? Mi pregunta ahora te digo, esto es una comparación. Ahora, ¿los salarios aumentaron 234%? No. No. ¿Qué quiere decir? Que hubo una pérdida del poder adquisitivo. Con lo cual, yo, si soy el inversor, no te voy a pagar 214 dólares, porque no puedo pagarte el doble. Bien, entonces hubo, por un lado, anclaron el dólar que produjo un descalabro digamos, en cómo se encareció Argentina. Argentina es carísimo, es inviable un país tan caro, porque afecta, digamos, el comercio, la industria, la construcción, está todo, el consumo está todo por el suelo. Una notebook así, antes de las elecciones, estaba en 300.000 pesos, ahora está en 1.000.000. Miren lo que estamos hablando. Y bueno, es eso, pero tu salario no subió este porcentaje. A eso es lo que voy yo, hubo una precarización de los salarios, que todo el mundo sabe, sumado a... ¿Cómo se sale de esto? Sumado a la deuda que están las familias están, el 60% de las familias están endeudadas con tarjeta de crédito, que te cobran tasa de 120%, digamos, en pesos, que es muchísimo, cuando estamos hablando de una inflación proyectada del 30 y pico por ciento, 32%. ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo se explica que, no sé, uno entra en una aplicación, porque hablemos... Ayer me mostraban prácticamente el 15, el 16% mensual de una tarjeta de crédito y usted no paga en términos. Sí, es verdad. El 15% y más también. Mensual. Y yo vi en Mercado Pago que depende el perfil de cada uno. Si tiene un buen perfil, paga el 80%, si tiene un perfil más o menos, te paga el 200% o más. Lo vi porque uno hace comparaciones. Entonces, ¿cómo puede ser que ante una inflación del 30% esperada te cobren el 120, 150, 200? Le pregunto a usted lo invitamos para que nos oriente. Ya estamos más encerrados que nunca. No, yo te doy un poco lo que te quería mostrar acá es por qué estamos tan caros como país. Ahora vos me decías, sube el dólar y sube la inflación. Según esto no, porque el dólar está anclado y la inflación subió y todos los precios subieron y los salarios cayeron. Entonces, eso de que sube el dólar, sube la inflación, va a los precios, y eso también depende. Porque si no, no tendría que haber esta diferencia, no tendríamos que ser un país tan caro si no hubiese subido el dólar. El dólar no subió, si te pones a ver acá con números. Estábamos con un dólar de ¿cuánto? 1.500, 1.600, que lo tuvimos hace más de un año. Sin embargo, los precios no bajaron. Cuando baja el dólar, bajan los precios. No, bueno. Yo antes y mañana, ¿cómo salimos? Sí. Perdón. ¿Cómo salimos? ¿Cómo salimos? El dólar no puede estar anclado como está. ¿Usted quiere? Yo no estoy diciendo que tiene que haber digamos, el dólar se tiene que acomodar a los precios donde tiene que estar para que este sea un país viable para poder invertir. ¿Vos crees que acá vienen inversiones? Realmente no se ve ninguna. No hay inversiones, sinceramente. No, bueno, plantean el tema de la minería, plantean eso. Sí, bueno, pero vaca muerte, la minería afecta a un porcentaje muy poco de la población que tampoco genera tanto trabajo. Al contrario, el mercado laboral cada vez cae más, el índice de desempleo cada vez más formal. Ahora,
dolarizarte, a tu pregunta, si tenés dólares, invertir en instrumentos financieros en dólares. Podemos seguir hablando de este tema. Gracias por venir. Le agradezco muchísimo. Gracias, Germán. Nos deja, pero gracias por venir. Gracias. Mariana. Bien, perfecto, Germán. 8 de la mañana, 16 minutos exactamente. Estamos en condiciones de irnos a exteriores. Dani, ¿estás al aire? Sí, Mariana, me encuentro aquí en Monteagudo al 120, en el edificio que ha sufrido una explosión y un incendio. Por supuesto, a raíz de ello, el día de ayer, la subdirectora del Hospital Centro de Salud tuvo que informar, lamentablemente, el fallecimiento de un hombre que residía en este edificio. Ante este incendio explotó una garrafa de gas y sufrió la quemadura del 65% del cuerpo. El día de ayer se informó de su fallecimiento, finalmente, trágico final, desenlace para este accidente que hubo aquí en calle Monteagudo al 120. Te comento, estuvieron trabajando dotaciones de bomberos y en este momento la policía se encuentra en investigación para conocer cuál fue el motivo por el cual hizo esta explosión que provocó este incendio. Hay 3 departamentos, Mariana, que no han podido volver a su lugar, solamente pudieron ingresar con custodia policial para poder sacar alguna de sus pertenencias, pero no han podido retornar nuevamente a sus hogares. Y quiero mostrarte, a ver, Dani, el edificio se encuentra en este momento sin luces, hay consigna policial en el lugar. Perdón por la improlijidad, pero quiero mostrarles que el edificio se encuentra con luces de emergencias. Bien. Hay luces de emergencia. Si pueden ver algo, literalmente no hay luz acá. No hay luz adentro. La luz que tienen encendidas en los pasillos y en el ingreso son luces de emergencia. Sí. Hay una consigna policial, por supuesto, para poder resguardar el lugar, porque se está trabajando todavía en las causas de este incendio. No se conocen todavía y están en peritaje. Vamos a caminar un poco para poder mostrar. Me encuentro exactamente frente al Honorable Consejo. Sí. Este es el edificio del que estamos hablando. Sí, ahí lo estamos viendo muy bien, Dani, lo estamos viendo muy bien al edificio, que, como bien destacabas, fue protagonista en esta semana, lamentablemente, por este episodio que se ha cobrado la vida de una persona. Así es, Mariana. El edificio, en este momento, hay personas que sí ya pudieron volver a sus hogares, ingresar. Te vuelvo a repetir, los servicios se encuentran cortados. La policía científica trabaja en la investigación de cuál fue el detonante, qué fue lo que ocasionó finalmente este incendio. Hubo una fuerte explosión, obviamente vinieron dotaciones de bomberos para trabajar en el lugar, una fuerte explosión y a raíz de ello ha fallecido, y lo ha mencionado así la subdirectora del Hospital Centro de Salud, una persona, un masculino, y lamentablemente ese fue el desenlace, ya que acudió al centro de salud con el 65% del cuerpo quemado. Ayer el desenlace fue eso, fue su fallecimiento. En este momento hay consigna policial en la puerta. Han podido entrar a sus departamentos, pero acompañados de la custodia policial para poder retirar a sus pertenencias. Pero hay 3 departamentos a los que no se puede ingresar. Bien. Estos departamentos no han podido volver y los pasillos y espacios comunes se encuentran iluminados con luces de emergencia. La mayoría de los servicios están cortados para el edificio y además también Catastro vino al lugar y afirmó que, por supuesto, no hay riesgo de derrumbe ni nada de eso. Por eso el resto de las personas que viven en este edificio han podido volver a sus hogares, pero se está tratando de resguardar toda la zona y demás, porque todavía la policía sigue investigando cuáles fueron las causas que hacen que se produzca finalmente este incendio. Queríamos informar y mostrar actualmente cómo se encuentra. Actualmente no hay luces en ninguno de los espacios comunes,
hay luces de emergencia, las luces que conocemos todos, esas larguitas así, que encienden y la verdad iluminan muy poquito, para iluminar un poco las escaleras y los espacios comunes. La mayoría de los servicios se encuentra cortado y hay 3 departamentos que directamente no pueden ingresar, que son obviamente lindantes al departamento que ha sufrido lamentablemente este siniestro, en donde se ha cobrado una vida de una persona que se ha informado en horas de ayer, en el día de ayer, que finalmente ha fallecido a raíz de este accidente. Bien, perfecto, Dani, excelente el informe. Vamos a estar volviendo en cualquier momento con vos. Ahora nosotros ya estamos en condiciones de irnos a una nueva pausa. Nos vamos con música. Llegó el momento de viajar a los años 80 con una de las canciones más emblemáticas de Italia, Si sarà, de Albano, Romina Power, un éxito internacional tras ganar el Festival de San Remo en 1984. Se convirtió en uno de los mayores clásicos del dúo, con millones de seguidores en Europa y también en Latinoamérica. Nos vamos a la pausa con esta música. Dopo il sogno delle Hawaii, come tutti i marinai, attraverso questo mare di cemento, dopo un altro inverno che soffia neve su di me, che ho già freddo se non sono accanto a te. Devi crederci, ci sarà una storia d'amore, d'un mondo migliore, ci sarà un azzurro più intenso ed un cielo più immenso, ci sarà la tua ombra al mio fianco vestita di bianco, ci sarà anche un modo più umano per dirsi ti amo di più. Dopo un'oggi che non va, dopo Llegó Mío, la tele que va con vos. Tu app para ver televisión online cuando y donde quieras. Canales en vivo, pelis, series, deportes, infantiles y mucho más. Más de 40.000 títulos para ver cuando quieras. Tus packs premium preferidos en un solo lugar. Hasta 4 pantallas en simultáneo. Ingresá a mio.tv. Probalo 2 meses gratis y después pagás solo 15.990 pesos por mes. Mío, la tele que va con vos. Con tu factura de energía, todos los meses podés participar por 24 premios increíbles. 12 televisores de 55 pulgadas y 12 camisetas originales de la selección argentina. Ingresá a www.edetsa.com. Completa el formulario y entérate cómo participar. Daná tiempo. Daná premios. EDET, comprometidos con nuestra provincia. En América Tucumán Noticias te informás de toda la actualidad política, económica, deportiva, social y cultural de Tucumán, con Guillermina Fernández Loaces y Cecilio Lampazona. Te esperamos de lunes a viernes para terminar la jornada juntos, bien informados y en familia. Siempre en América Tucumán. En Todo Pasa, tus tardes son diferentes, con entrevistas a destacadas figuras de la cultura, la salud, la política, el deporte y la sociedad tucumana. Con Laura Trejo. Te esperamos para reírnos, informarnos y pasar una tarde diferente. Siempre en América Tucumán.
cosas grandes llevan tiempo. Pero si prestas atención, la ciudad está cambiando. Seguimos avanzando para que llegues más rápido. Era cuestión de tiempo. No estamos armando una ciudad cualquiera. Estamos armando la ciudad que queremos. Perdón, te estaba escuchando. Ay, hace un montón que no lo veo. Es un divino. ¿Me está escuchando? El 5. A ver, doctor, ¿me está escuchando? Ahí te escucho, Germán, perfecto. Perfecto. ¿Cómo estás? Doctor, la pregunta es esta. Tucumán ya fijó una fecha para el 9 de mayo del año que viene, las elecciones. Se está hablando de que otras provincias también le van a adelantar. ¿Cuál es su análisis en el día de hoy de este tema? Efectivamente, Tucumán dio bandera de largada para algo que probablemente se repita en todas las provincias. No es nuevo, no va a ser nuevo lo de 2027, sino que es un fenómeno que ya se viene observando con cada vez mayor densidad en las provincias, que es desdoblar y provincializar las elecciones. Me parece que en el caso de Tucumán la estrategia es clara, es clásica, es un accionar que ya se viene repitiendo a lo largo del tiempo, que sobre todo se produce en momentos en donde el gobierno nacional no termina de consolidarse. Entonces, en ese aspecto, lo que hay es eso, efectivamente, una búsqueda de provincializar las elecciones lo máximo posible para que los temas de discusión sean locales, para que las candidaturas que se den sean, la discusión sobre las candidaturas sean estrictamente locales, y eso, sobre todo una agenda local vinculada a la gestión de la provincia. También sigue derrotero. Oh, perdón, que se cortó ahí de vuelta, Germán. ¿Qué otra provincia también suele separarse en la Argentina? Prácticamente todas, salvo con la excepción en las últimas elecciones de 3 o 4, como fueron Catamarca y la provincia de Buenos Aires, pero que incluso puede llegar a darse la novedad de que el próximo año está en discusión en la provincia de Buenos Aires también hacer una elección desdoblada, incluso cuando el candidato del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, sea el candidato también del espacio peronista. Incluso en eso hoy se está discutiendo la posibilidad de desdoblar. Un fenómeno de fragmentación en el país, de desnacionalización del proceso electoral, en donde cada una de las provincias busca aislarse y tener una discusión y una agenda propia sobre el proceso electoral. Pero Buenos Aires el año pasado se desdobló la provincial de la nacional, y en la provincial le gana el peronismo a Milei, pierde la general y Cristina lo culpa a Kicillof de haber cambiado el sentido de las elecciones.
Sí, en ese punto lo que me parece es que hay, incluso para el caso de Tucumán y de Jaldo, hay un adelantamiento, incluso cuando todavía no se conoce cuál van a ser las reglas de juego a nivel nacional. Es decir, todavía está en discusión y probablemente en este trimestre se defina si efectivamente va a haber paso o no, y eso va a condicionar, por supuesto, la participación del electorado. En ese punto me parece muy interesante lo que hay es cómo incide el diseño institucional, cuáles son las reglas de juego, cómo incide también en el electorado. Cada vez se va sofisticando más el electorado y en base a los resultados también toma decisiones particulares. Probablemente el resultado que hubo en septiembre en la provincia de Buenos Aires, el temor económico que hubo durante ese periodo, la corrida cambiaria, también incidió en cómo fue el electorado después en octubre y cómo eso modificó cómo modificó eso el resultado. Entonces, en ese punto me parece que hasta que no termine de definirse efectivamente cuáles van a ser las reglas de juego del próximo año, queda todavía mucha tela para cortar. Y sobre todo, cómo va a decidir el electorado en función a eso. No es lo mismo votar en un escenario de paso primera y segunda vuelta que votar solo directamente de primera y segunda. Ahora, ¿usted cómo lo ve a esto, de estos cambios que quiere hacer el gobierno nacional? Sacar las pasos, plantear las colectoras. ¿Cuál es su análisis? En ese punto me parece que el gobierno está en un contexto muy atado a lo económico, en el sentido de perdió una de sus banderas con el caso Dorni, que era la lucha contra los privilegios de la casta, la lucha contra la casta, y se ató a una variable que es la variable económica. Y en ese plano lo que hoy encontramos es un equilibrio mezquino, en términos económicos, en donde se redujo la inflación, que era uno de los objetivos del gobierno, pero la actividad económica está planchada, con aumento del desempleo, la calidad de desempleo que cambia. Entonces, en ese aspecto me parece que va a girar todo el escenario, y el gobierno lo que está haciendo con esta búsqueda de paso sí, paso no, acoples, colectoras, está tratando de incidir para, en los márgenes, poder obtener una victoria que probablemente está viendo mucho más complicada de lo que pensaba con este escenario económico. Bien, ¿el peronismo para usted cómo lo sigue? El peronismo sigue en una lucha, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, definiendo la interna de la provincia de Buenos Aires, de vuelta en un escenario totalmente fragmentado y provincializado. El peronismo hoy define su escenario electoral en la provincia de Buenos Aires, limitado a eso, y en ese punto me parece que lo que hay es un posicionamiento de ambos sectores para ver cómo llegan el próximo año a eso. Ayer tuvimos la novedad de Cristina Kirchner, probablemente ahí hablando de una posible candidatura en las PASO, instalándolo en la agenda, y me parece que lo que hay es como representante de un espacio del kirchnerismo, tratando de posicionar ese espacio en mejores cargos, o en la obtención de mayores cargos y recursos para el año que viene, y ver cómo se termina de plasmar eso hasta el año que viene. Algo que también está pasando en Tucumán, digo, ¿no? Con esto de posicionarse para ver cómo incidir el próximo año. Esto de Cristina lo aclaremos, no sé si usted tiene mejor información, por supuesto, doctor, es que uno de los defensores plantea que las PASO no es la elección para funcionarios públicos, es una interna, no significa que va a tener cargo público, razón por la cual ella podría ser candidata a PASO. Ese por lo menos es lo que yo he escuchado de algunos de los defensores. ¿Usted qué dice? Sí, efectivamente es eso, y ahí lo que hay es una disputa con el gobernador Kicillof, como una forma de condicionarlo también, de que van a presentar una disputa en las elecciones del año que viene. Entonces me parece que lo que hay ahí es efectivamente buscar incidir en el armado electoral del año que viene, en el caso de que Kicillof sea el candidato, condicionándolo de la mayor manera mayor manera posible, es decir, poniendo cada vez más candidatos o definiendo las listas, o bien incluso poniendo a ella como candidata, y si es que eso fuera posible, digo, y después con un vicepresidente distinto que pudiera ir después efectivamente a competir. Pero me parece que cualquiera de esos escenarios hoy todavía están lejos, y en principio todo este semestre lo que se viene es
posicionarse para ver cómo se define el esquema electoral para el próximo año. Y todo eso en el contexto de una economía, de un equilibrio mezquino que todavía falta definir. Me parece que ahí es donde se está jugando el resultado del próximo año. Pero usted se imagina de lo que te está diciendo, si Cristina sale o si llegara a presentar en las PASO únicamente, bueno, lo quiebra totalmente al peronismo. Bueno, todavía eso falta, es un escenario que todavía falta vislumbrar si efectivamente es así. Me parece que en las últimas elecciones, o históricamente, Cristina lo que tiene es, en términos electorales, mucha racionalidad, en el sentido de termina haciendo lo que efectivamente es lo esperable que se haga para ganar las elecciones. Y en ese punto me parece que ella lo que encuentra ahí es que el efecto de un triunfo del peronismo, lo que a ella le permitiría también es una salida de su situación judicial, digo, una recuperación de su libertad, y me parece que en ese caso cualquier triunfo del espacio le permitiría, del espacio peronista, le serviría. En el escenario de máxima, ella eligiendo al candidato; en el escenario de mínima sería Kicillof, con la probabilidad de que muy probablemente le indulte si ganara las elecciones. Claro, usted al último acaba de decir la frase, si gana Kicillof tiene más posibilidad de indulto. Exactamente, entonces si gana un candidato propio, aún más, y sobre todo si ella después pudiera ser candidata. Pero digo, en cualquier caso lo que hay es una búsqueda de mejorar su situación y de mayor representación de su propio espacio. Digo, o sea, si efectivamente condicionan a Kicillof no solamente con la posibilidad de condicionar o negociar, digo, la posibilidad de un indulto, pero también de poner más gente propia en las listas. Digo, a eso me refiero con se están posicionando. Y lo mismo desde el espacio de Kicillof. Y lo mismo en Tucumán y lo mismo en el resto del país en otras definiciones. No es lo mismo, pero más o menos se podría repetir lo de Cámpora del 73, cuando asume e indulta a todo el mundo, le indulta a Perón también, e indulta a todo el mundo. Y bueno, permite incluso que Perón vaya al poder nuevamente. Me parece que hay un espejo en eso, y que en algún punto ahí el oficialismo está jugando con esa idea y también tratándola de instalar con un escenario muy riesgoso, porque eso puede llegar a incidir en la economía de una manera muy peligrosa para el propio oficialismo. Me parece que en la idea esta de instalar de vuelta una competencia con Cristina, con el kirchnerismo, el riesgo Cuca, le sirve en términos políticos, le complica el escenario en términos económicos, y ahí se está terminando de armar una ecuación que no le cierra ni siquiera al oficialismo ni a la oposición tampoco, te diría. Doctor Luis Jaramanés, gracias por esclarecernos un poco de lo que está pasando en la Argentina. Muchísimas gracias, doctor. Un abrazo, Germán, un gran saludo para todos en Tucumán. Gracias a usted. Hasta luego. Vamos con el tema de la justicia. Adelante ustedes, por favor. Así es, Germán, porque hoy jueves tenemos columna judicial junto a la doctora Ingrid Lausberg para tratar una temática que causa bastante preocupación en la mayoría de la población. Estoy hablando de la morosidad, del endeudamiento de familias argentinas que se incrementó en estos últimos años y que hay algunos factores que intervienen, sobre todo en lo que respecta a billeteras virtuales, a tarjetas de crédito y todo lo que tiene que ver con esto. ¿Cómo estás, doctor? ¿Cómo estás, Virginia? Buenos días para todas las personas que ven nuestro programa. Así es. Ahora, hay un informe que salió de datos del Banco Central que dice, bueno, en los últimos años se incrementó mucho esta cuestión de la mora en lo que tiene que ver de las distintas personas, y habla de factores como las tarjetas de crédito, las billeteras virtuales, todo lo que tenga que ver con lo digital. Creo que va un poco de la mano. Va absolutamente de la mano porque cambió con la digitalización de la vida, sí. Cambió todo lo que tiene que ver con trámites bancarios, con tarjetas de crédito, ya no se ven las colas en el banco, todo reclamo, toda operación se puede tramitar online a través del teléfono, uno puede sacar un préstamo, sacar una tarjeta, pagar una deuda, se puede hacer de todo, pero también, tiene su lado. Exacto, tiene su lado oscuro. El 40%, Virginia, de las estafas se realiza de manera virtual. De las estafas en general, sí. El 40% se realiza de manera virtual. Y como siempre, en este tipo de casos tenemos una parte débil, que es el consumidor, que es el usuario, que muchas veces carece de la información
y una parte fuerte, que son estas empresas nacionales o multinacionales a los cuales difícilmente se puede acceder a un asesor físico que nos pueda brindar la información que necesitamos. Y hasta que nos dan la información, seguramente nos cobraron una deuda, nos cobraron intereses que no podemos comprender de dónde vienen, refinanciaciones a las cuales no hemos prestado nuestro consentimiento. Entonces es muy importante estar informados. Exacto, y en este sentido me parece también importante lo que recién comentabas de la deuda, de cómo la mayor parte de la gente ahora termina en el TCI, en la Dirección de Comercio Interior, tratando de llegar a un acuerdo mediante audiencias por el cobro de intereses que ya termina siendo impagable. Y muchas veces tiene que ver con tarjetas, con también pagos virtuales, en donde justamente ya no se están pagando un monto, sino intereses de intereses de intereses. Exacto, punitorios, compensatorios, moratorios, toda una clase de intereses que hace que sea aún más difícil poder cumplir con esa deuda. Y tener una deuda impaga, sabes Virginia, sabemos que genera estar inscritos en el Veraz. El gran tema, el Veraz. El temido Veraz. ¿Y qué es el Veraz? El Veraz es un banco de información crediticia y financiera. Es privado, pertenece a una empresa, es una multinacional estadounidense, Equifax. No es importante aclarar, no es el Banco Central, es, vuelvo a decir, un registro de datos de carácter privado a donde los bancos vuelcan la información, este registro la administra y da esta información al interesado. Lo que tiene que ver con el estado financiero del particular. Lo que tiene que ver con el estado financiero, hay distintos niveles. Si tengo una deuda, estoy en un nivel. Si tengo 3 deudas distintas, estoy en otro nivel. Si soy un deudor moroso, si soy un deudor incobrable. Es la foto financiera y crediticia de todos. Y es una información pública, así que cualquier persona puede saber cuál es tu estado crediticio, cuál es mi estado crediticio y para qué se toman esos datos, a los efectos de observar la credibilidad o no de aquel que va y el estado de ser cumplidor, de cumplir con las deudas. Frente a futuras contrataciones. Bien. Entonces ahí surgen muchas cosas, Virginia. Muchas personas han pagado sus deudas y siguen afectados en el Veraz. Bueno, esa es la gran pregunta, ¿cómo se sale del Veraz? ¿Cómo se sale del Veraz? Fácil entrar, difícil salir. Debería ser fácil, ¿por qué? Porque una vez que se ha pagado la deuda, esto es muy importante, señor, señora que está viendo Tucumán con todo, una vez que ha pagado la deuda, no es solamente pagar y ya está. Pida un certificado que se llama libre deuda, sí o sí. El certificado de libre deuda es fundamental. Entonces, con ese libre deuda, Virginia, la persona va a ir a la página del Veraz y va a pedir su desafectación del Veraz incorporando ese libre deuda, le saca una fotito, lo sube en un PDF. Importante, 5 días hábiles tiene el Veraz para sacarlo a usted de esa situación. Caso contrario, ya está habilitado para iniciar un reclamo en la provincia dentro de la Dirección de Comercio Interior para solicitar los daños y perjuicios que le pueda haber ocasionado esta falsedad de datos, porque es una falsedad de datos. Si yo ya pagué, tengo un libre deuda, lo presenté y pasaron los 5 días hábiles, tiene la obligación el Veraz de inmediatamente sacarme de esa situación. Y vos dirás, ¿y cuáles son los daños que puede incurrir esta información falsa? Y bueno, no voy a poder contratar, no voy a poder adquirir nuevos créditos. ¿Por qué? Porque estoy en una calificación como deudor. Claro. También tenemos otra opción que no es excluyente, no es lo uno o lo otro. Bien. Vaya a la página del Banco Central y presente el reclamo. Lo importante es reclamar, Virginia, porque muchas personas, y está llegando mucho a mi estudio, personas que dicen, ay doctora, me debitaron de mi cuenta bancaria, no sé de qué se trata, me aparece un seguro de vida que no contraté. Débitos automáticos. Me pasó otro caso que preguntaron justamente para que lo tratemos en el programa,
una señora que la llamaron, ojo con la publicidad engañosa, no apriete ningún botón, si la llaman por teléfono ofreciéndole un préstamo, corte inmediatamente el teléfono, corte, así, corto y al pie, corte, no atienda, no pregunte, no pide información. Bien, muchísimas gracias, doctora. Por Un favor, placer. hay mucho más para hablar. Mucho para hablar en la próxima columna. Muchas gracias. Volvemos con Leila. Bueno, vamos a seguir hablando de Tucumán Cine, porque se viene 22 veces Paola Tacacho. Este asesinato, ¿no?, ocurrido en el año 2020, justamente en pandemia, y va a hablar sobre esto, sobre su historia, cómo fue este femicidio que obviamente tuvo reiteradas denuncias y que la justicia no hizo nada al respecto. Esta obra está dirigida por Paula Escarzo y bueno, van a poder ustedes verla el 31 de julio, este viernes 31 de julio. Y obviamente también habla un poco acerca de la violencia sistémica, ¿no?, contra las mujeres y las falencias de un sistema judicial señalado como patriarcal, ¿no?, que uno se encarga de hacer denuncias, se toma el trabajo. Paola, recordemos que tuvo reiteradamente denuncias y el Estado no hizo absolutamente nada. Fue un hecho muy engorroso y además también en nuestra provincia, tanto Tucumán como Salta, que obviamente ella era una chica, es de Salta y bueno, vino a vivir a Tucumán, y habla justamente de la historia de esta docente, cómo fue brutalmente asesinada en Barrio Norte, ¿no? Este documental que va a estar muy bueno y obviamente también acordarnos de Paola Tacacho. Germán, voy con vos. Bien, estamos con la decana de la Facultad de Arte, la doctora Silvia Leonora Agüero. ¿Cómo le va, doctora? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Germán. Cuénteme un poco de su vida primero, ¿no? ¿De mi vida? Sí, sí. ¿De dónde es usted? Soy docente de la Facultad de Arte. ¿Tucumana? Soy tucumana, bailarina del Ballet Estable de la provincia durante 40 años, docente de la Facultad de Arte, licenciada en Artes, doctora en Artes, hice una maestría en España. ¿Con qué hizo el doctorado? Me doctoré acá en Tucumán. ¿Cómo? ¿Con qué tesis? ¿Cuál fue el tema? Los años 70. Trabajé los años 70, que es un año que una década que me interesa mucho. En el arte, sí. En el arte en Tucumán. La producción artística de Tucumán durante la década del 70. Bueno, hubo muchas figuras, ¿no? Sí, por supuesto, sí. Muchos artistas importantes, formadores en gran medida de toda una... que recibieron toda la formación de una época que venía desde la creación de la Facultad de Arte, Linares, Aurelio Salas. ¿Spilimbergo? Spilimbergo desde sus inicios, sí. De hecho, tengo en el despacho del decanato una obra de Spilimbergo muy importante, un dibujo muy importante. Y bueno, la generación que recibió toda esa formación es la que de alguna manera dio impulso a esa generación de la década del 70. Ahora, usted hizo esa teoría, llega decana. ¿Qué otro cargo obtuvo antes de ser decana? Bueno, fui directora de departamento, fui también secretaria de posgrado, decana, consejera muchos años. Tengo una carrera, digamos, académica, político-académica de muchos años en la Facultad de Artes, ¿no? Ahora, veo una parte de la docencia y otra parte de esa cuestión política en usted. Sí. Cuénteme, ¿por qué le...? Porque me interesa, porque pertenezco a una época también muy movilizante de este país, aunque todas las épocas creo que son muy movilizantes. Y me interesaba porque no se había escrito nada sobre esos años 70 en Tucumán, sobre el arte. Y bueno, eso me sirvió para hacer un relevamiento de la situación de los artistas, muchos de los cuales quedaron en Tucumán, otros se desarrollaron en otros lugares. Quería conocer más en profundidad la vinculación concreta entre el arte y la política, tema del que no se hablaba en Tucumán, ¿no? Siempre se refería a Tucumán a las tradiciones, en el arte, al paisaje, es decir, no se trataba un tema complejo que después, a partir de
de esos años, de los años 90, se empezó a trabajar en distintas partes del país sobre ese tema, se desarrolló mucho ese tema, ¿no? Claro. Después, sí. Yo incluso no tenía demasiados antecedentes para trabajar ese tema. Después se trabajó en los años 2000 en adelante, se empezó a trabajar mucho el tema, la relación arte-política. ¿Y usted la ve muy cercana? Porque, ¿cuál es la primera, el arte o la política? Ambas cosas van juntas porque la política atraviesa toda la vida de todos los seres humanos, así que el arte siempre es político, aun cuando parezca que no es político, siempre está atravesado por lo cotidiano, por la vida, y la vida es política. Bueno, usted habló que bailaba en el ballet estable de la provincia. Bueno, vi que la escuela de danza, lo que están haciendo en danza, lo vi en julio. Sí, sí. Lo que hicieron ustedes fue espectacular. Bueno, nosotros tenemos en la Facultad de Artes 14 carreras, entre carreras de grado, tecnicaturas, carreras de posgrado y diplomaturas. Tenemos 2 carreras de danza, una carrera de danza contemporánea y una carrera de danza clásica. La gestión que he dirigido hasta ahora puso el énfasis concretamente en mostrar a la comunidad toda la producción, que es muy rica la producción de la Facultad de Artes. Podría decir que todo lo que acontece en el arte de Tucumán, que es muy rico y muy importante, pasa por la Facultad de Artes. Entonces hay que mostrarlo, nos debemos a la comunidad. Tenemos que mostrar a la comunidad todo ese potencial que tiene la Facultad de Artes en muchos aspectos. En la danza, en las artes visuales, en el teatro, en la música, en el diseño de sonido, en la lutería, en el diseño de interiores y equipamiento. Tenemos carreras que no hay en otros lugares del país y en otros lugares de Sudamérica. Entonces, ¿cómo la comunidad no va a conocer todo ese potencial y toda esa riqueza? Y una de las decisiones fue tratar de trabajar de modo multidisciplinar, donde cada presentación o cada actividad que mostremos al público intervengan todas las carreras o la mayor cantidad de carreras posible. Por ejemplo, para la obra que usted probablemente ha visto, que es La Misa Criolla, sí, en Concepción, ha trabajado la carrera de danza, danza clásica, danza contemporánea, la carrera de diseño, la carrera de diseño de sonido, la carrera de artes visuales, en los diseños de la ropa, en algunos elementos de escenografía, es decir, hay un interés específico en que se vinculen todas las carreras que siempre han estado más bien cada una separada y en un espectáculo intervienen muchísimos aspectos. Tal vez traigo ese interés de mi actividad como bailarina durante tantos años en el Ballet Estable de la Provincia, donde sé perfectamente que un espectáculo no lo hace una sola disciplina. La presentación que van a hacer en el Alberdi. Bueno, la presentación que tiene que ver, la del Alberdi ahora se llama 1966, Memoria de un cierre. Es una función de... De nuevo la política. Sí, porque, a ver, son 60 años del cierre de los ingenios. Sí, sí. Los estudiantes no tienen idea qué es lo que pasa en Tucumán, qué es lo que pasó. O sea, no hay que tenerle miedo a la palabra política en el buen sentido. Sí, pero usted lo plantea más subliminal. No, es una cuestión... de política sabemos que es 6. No, es una cuestión de historia de Tucumán. Si no conocemos nuestra historia, ¿cómo podemos valorar nuestro presente, nuestro futuro? Las jóvenes generaciones tal vez no estudian suficientemente la historia de Tucumán y la historia relativamente reciente. Pero esa es responsabilidad de ustedes, profesora. Justamente, es una responsabilidad. Entonces, el hecho de que nosotros pongamos en escena una obra de esta característica, que relate la vida del hombre de trabajo, el ingenio, la vida del campo, el desarrollo de esa época, es un aprendizaje. Cada espectáculo, cada acción que nosotros desarrollamos es un proceso formativo, educativo. Paralelamente a esta puesta en escena donde intervienen la carrera de diseño de sonido, la carrera de artes visuales, la carrera de danza, digamos distintas carreras, hay una exposición también en el foyer del teatro
que se llama justamente Zafra y Acero, donde va mostrando dos aspectos de la zafra. Toda la vida del trabajador de la zafra en fotografías de Analía Sorrentino y Graciela Lavado, las dos primeras egresadas de ambas carreras, cuando era solamente un curso de fotografía artística y después se transformó en una carrera universitaria. Y otra mirada de esa exposición donde está todos los edificios del ingenio, toda la parte mecánica, industrial del ingenio. O sea, es un aprendizaje y además de una belleza también especial que hay que advertir. Queda totalmente invitado, ¿no? Ya, muchas gracias. La verdad es para seguir hablando con usted de política y de arte. Gracias por venir. De arte, fundamentalmente. Yo soy decana de la Facultad de Artes y me interesa el arte. Gracias por venir, le agradezco muchísimo. Gracias a usted por invitarme. Bien, Mariana. Bien, perfecto, Germán. Antes de la despedida, vamos a repasar qué es lo que se viene en materia deportiva, Facu. Sí, porque también hay que decir que Messi ya está en el Inter Miami. Volvió Lionel Messi, el capitán de la selección argentina y el capitán del equipo de los Estados Unidos. Fíjate, este video publicó justamente la institución de Miami, justamente volviendo. Entonces, después de los días de descanso merecidos en Rosario, junto a su familia, acompañando a su papá seguramente, claro, en la situación de salud que le toca atravesar. Bueno, volvió Lionel Andrés Messi ya a los entrenamientos. Recordemos que después del Mundial, el Inter Miami ya había tenido 2 compromisos y va a tener un tercero este sábado, donde Messi lo vería desde las tribunas. Podría reaparecer el 5 de agosto, la semana que viene, el miércoles, en el duelo ante el Atlético San Luis por la League Cup. En certamen que conoce, claro, porque fue un título que levantó con el Inter Miami, pero como decíamos, Messi ya volvió y está entrenando entonces con el Inter Miami. Bien, perfecto, Facu. Y también hay partidos para hoy, partidos importantes. Partidos importantes, claro, del torneo Clausura, porque hoy juega Atlético Tucumán, hoy juega el Decano de 25 de mayo y Chile en Santiago del Estero. Lo va a hacer a partir de las 21:15. En el Estadio Único Madre de Ciudades, el equipo del emperador de Julio César Falcioni, a la espera de que se confirme el próximo refuerzo, que es el central zurdo, Juan Rodríguez, que viene también de Talleres, va a ser el refuerzo. Estamos esperando que se oficialice para suplir la baja de Gastón Suso. Los otros partidos, hay como ven en pantalla, Independiente Rivadavia y Huracán, a las 7, misma hora, el mencionado Talleres ante Vélez, y 21:15 también, Independiente en Avellaneda ante Newell's, que sonaba para que se lo lleve a la Améndola. Bueno, está trabada la operación. Vamos a ver qué pasa con el Chueco Améndola. Juega Boca por Copa Sudamericana también. No tiene margen para el error el equipo de Arrobarrena. Recordemos que ganó en la ida 1-0. Ahora tiene que mantener al menos el resultado ante O'Higgins en Chile. Gremio Bolívar el otro partido y Caracas Independiente Santa Fe los partidos para la jornada de jueves. Bien, perfecto, Facu. Mañana vamos a estar repasando todos los goles que queden de la jornada de hoy, pero ahora nos despedimos. Nos vamos a estar reencontrando desde las 7 de la mañana por América Tucumán con mucho más de Tucumán con todo. Chau, chau.